Claro, Joaquín Sabina y Alejandro Sanz abren el programa hoy. ¿Es reconocible Joaquín Sabina? ¿Es de antes o después? Antes. Buenos días tengan todos ustedes. Y mira, hoy tenemos... Hoy es en el Santoral, hoy es día de la Candelaria, hoy termina formalmente la temporada de Navidad. Y comienza la Navidad del 2016. Oye, no sé por qué, pero yo tengo la sensación de que vamos a velocidad de vértigo. No sé si por la sensación, la propia crisis que nos envuelve hace que la vida sea más rápida. De vértigo. Sí, es verdad que vamos a velocidad de vértigo. De vértigo se me ha ido la cartera de forma tal... Lo que yo pensé es decir, de vértigo hacia abajo, es decir, es que el tobogán. Chico, es. Y no hay nadie quien diga algo. Es decir, mira, cuando se anuncian medidas económicas se sale con cualquier disparate. Solución al problema económico, el conuco urbano. Eso no puede ser. Ayer, por cierto, y es lo que estaba comentando con Ronald, y él lo puede explicar bien porque conoce bastante bien la lógica del gobierno regional, es que en el discurso de Arias, que se adelantó a la conmemoración o celebración, depende, de un lado se conmemora el 4 de febrero, de otro lado se celebra el 4 de febrero, pero Arias, de manera inusual, comenzó la celebración o la conmemoración 2 días antes, o 3 días antes del 4 de febrero. Es decir, un poco jugó adelantado, ¿no? Una forma de ganar espacios antes de que lo nacional le cope toda la escena, ¿no? Y entonces Arias apunta algunas cosas que realmente son muy críticas, aunque él dice que no son críticas, sino propuestas revolucionarias. Hizo las veces de patriota cooperante. Sí, y dice, urgentemente tenemos que cambiar. Y entre las cosas que hay que cambiar es la corrupción militar. Llámese como se llame, pero es corrupción militar. Y se trata del matraqueo en las alcabalas por parte no sé si es del Ejército o de la Guardia Nacional. Dice, no puede ser que un campesino lleve alimentos de Maracaibo hacia Machiques, hacia su hacienda para darle a los trabajadores y tenga que llevar dinero adicional, probablemente con un monto superior a la compra que ha hecho para ir repartiendo en alcabala por alcabala. Eso hay que cambiar, porque esa no es la imagen que puede ofrecer el Ejército Libertador, y mucho menos la Guardia de Reverol, ¿verdad? No puede ser. Que por cierto, ayer no fue a la Asamblea Nacional. Ayer no fue a la Asamblea Nacional porque Reverol está con cosas mucho más importantes que ir a hablar de los presos y de los planes. Así es. Y de las planas ya habló Iris Varela. Exactamente. Lo de Reverol es el alto mundo de la política venezolana. Pero Arias ha dicho cosas que son realmente punzantes, de verdad, desde aquí del Zulia. Por ejemplo, habló que no es posible que para hacer una carretera en Maracaibo tengan que pedir permiso a Caracas, en una empresa de Caracas, para que algunos en Caracas se enriquezcan a propósito de las obras de Maracaibo. Él dice que esas no son críticas a la revolución, sino que son propuestas revolucionarias. Y hay que desconcentrar las competencias. Exactamente. Ese no es el área del 98, ese no es el área que ganó la gobernación, perdón, en el 98 no, que cuando ganó la gobernación en la primera vez, que era uno de los más descentralizadores, claro, que propuso la ley de hacienda pública regional, que luchó por la ley de asignaciones especiales para que los estados y municipios tuvieran ingresos adicionales por concepto de la explotación petrolera. O sea, estamos reviviendo un déjà vu de Francisco Arias Cárdenas. Parece, está volviendo a sus orígenes. Pero hay una crítica. Recordó el 4 de febrero. Recordó el 4 de febrero, recordó además, y lo dijo con unas palabras, yo lo voy a decir textual, como lo dice Arias. Dice así, hay cosas que yo quiero decir desde aquí, que son necesarias. Fortalecer la posibilidad de ejecución de obras desde los estados. Es urgente hacerlo. No se puede hacer carreteras en Maracaibo que se ordenan desde Caracas con una empresa de Caracas. Tengo que decirlo hoy aquí. Porque si no lo digo, entonces, coño, ¿para qué soy del 4 de febrero, chico? El coño incluido. El coño incluido. El coño incluido. ¿Me entiendes? Pero cuando nosotros le decíamos todo eso a Arias, por ejemplo, a propósito de cuando le arrebataron la competencia del aeropuerto, del puente, lo está volviendo a pedir. Y de la construcción de la Lara Zulia que se la arrebataron a Pablo Pérez, Arias no decía nada de eso. Claro, entonces... Él no era del 4 de febrero ese día. Lo que yo siempre he dicho, que probablemente el personaje más entreverado de la política regional es Arias Cárdenas. Él mismo cuando se ve al espejo dirá, seré yo, porque el propio Arias no sabe, no se conoce, él no sabe qué va a decir.
Él lo sabe realmente cómo se va a comportar y cómo se va a conducir, a pesar de que parece muy racional. Entonces, este es un área que gusta, este es un área que le dice al gobierno, claro, lo dice para su interés porque tiene elecciones en diciembre. Tiene elecciones en diciembre y no las tiene. Y le acaban de mandar un emisario que viene con la misión no solamente de anularlo como candidato, sino de arrebatarle el control del partido. Un control del partido que gracias a la gobernación del Zulia tiene férreamente y de lo cual se han quejado muchos de los que han aspirado en las internas recientemente por el abuso de poder de Arias desde el gobierno para intentar ganar, como lo ha logrado en algunas oportunidades, intentar ganar toda la representación popular desde las bases, pero lo que pasa es que en el partido más democrático del mundo tú ganas en las bases, pero pierdes arriba. Imagínate tú que un día iban a elegir un candidato por circuito. ¿No? Entonces hacen las primarias y tal, y gana el día antes de que se realicen las elecciones, Arias llama al citado aspirante, lo llama a él y a otros más para disfrazar la cosa, y le dice, chico, te he llamado porque necesito que me ayudes, esto, gobernador, ¿en qué quiere que lo ayude? Mañana las elecciones, no prender problemas, no reclamar, el resultado sea cual sea. Al otro día se hacen las primarias y el citado señor, que era el favorito para ganar en todas las encuestas, que era el que tenía toda la intención de votar a favor, pierde. Entonces el tipo dice, avanza, pero si lo que me llamó fue para decirme a mí que no fuera a pelear porque me iban a voltear el resultado, como en efecto pasó. Después lo premiaron con un cargo administrativo y ahora, por cierto, está pataleando en el Ministerio Público reclamando que hagan con la alcaldesa, o mejor dicho, reclamando que la alcaldesa haga lo que precisamente él ayuda a que no hagan desde la gobernación del Zulia. Mira, pero una de las críticas más importantes para tener con este asunto de Arias es el que hace a propósito. Ustedes que aquí, en el discurso de Maduro, dice que hay indios que son indios de verdad, son indígenas de verdad, son aborígenes de verdad, y hay aborígenes que son falsos. Por ejemplo, los diputados que ganaron en Amazonas por parte de la oposición son aborígenes falsos, que los aborígenes verdaderos son de ellos. Entonces resulta que la hacienda del Capitán, que es una de las principales haciendas que había en el país, fue tomada por los yupas, por los hermanos yupas. Y se les entregó, dice Arias, 2.200 hectáreas que destruyeron, lo dice Arias, destruyeron de la hacienda del Capitán 2.200 hectáreas, pero ahora quieren 1.200 hectáreas más productivas, diciendo que son yupas. ¿Y qué ha hecho él por los yupas que se han apropiado de los terrenos del descanso que hay de la circunvalación 1 hacia la conexión de la avenida principal que comunica los Aticos con la zona de Sierra Maestra y el Hotel Maruma, esa zona, sí. Mira, yo no sé, pero aquí de verdad que la hacienda del Capitán fue casi destruida totalmente. Quizás la principal hacienda del país. Bueno, el caso es que Arias dice, no estoy haciendo críticas, sino que estoy haciendo propuestas revolucionarias. Pero probablemente desde el chavismo, las cosas en el chavismo no deben estar bien, deben estar demasiado mal cuando Arias se atreve a hacer estas críticas al gobierno nacional. Y por cierto, hoy no ha presentado su memoria y cuenta. Hoy presenta su memoria y cuenta el señor Arias. Y bueno, yo le quiero agradecer al gobernador Arias Cárdenas que presente su memoria y cuenta, porque yo escribí en mi columna Sal y Pimienta, primero que el Consejo Legislativo Regional estaba en deuda con el Estado Zulia porque durante 3 años ha hecho caso omiso y no le ha exigido al gobernador que presente su memoria y cuenta. Fue el diputado Lester Toledo quien se imbricó en la campaña y se fue para la Comisión de Política Interior en la Asamblea Nacional a solicitar la interpelación del gobernador Arias, y el gobernador Arias dijo, si me invitan, yo voy. Yo decía, no, gobernador, no tiene que esperar que lo inviten, es su obligación, es su deber. Yo quiero decir que finalmente el gobernador Arias está haciendo lo correcto al anunciar que presenta hoy su memoria y cuenta. ¿Dónde lo va a hacer ni a qué hora? No lo sé, pero es en el día de hoy y yo lo celebro. No celebro que no lo haya hecho año tras año como está obligado, pero por lo menos celebro que no esperó
que Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, lo convocara, lo combinara a ir al Parlamento Nacional. Bueno, ahora, que de la memoria y cuenta pase a ser una memoria y cuenta, bueno, depende del gobernador Arias, que como lo vemos está muy crítico. Ojalá sea autocrítico con su propia gestión. Está molesto Arias está molesto con alguien, y parece ser que es con el propio Maduro, que le ha impuesto a una figura políticamente menor, intelectualmente menor, y en términos de prestigio mucho menor que él. Y que en cualquier momento va a tener que rendir cuenta, porque todo lo que se dice es que manejó como la bodeguita de la esquina el canal de la Asamblea Nacional, y que también la usó, se dice presuntamente, que la usó como su caja chica personal. Eso es lo que dice Darío Vivas, que mucho antes, en la llamada Cuarta República, tuvo una denuncia gravísima de la alcaldesa de entonces, que era la estrella de la política venezolana de aquel entonces, Irene Sáez. Una denuncia gravísima. Entonces Darío Vivas era militante del MAS, pero recibió una denuncia grave de la alcaldesa de aquel entonces, Irene Sáez. Otra que también presenta su memoria y cuenta en el día de hoy es la fiscal general de la República, Luisa Ortega. Es extraño, ¿no? Fíjate, los poderes del Estado, mal que bien, van a la Asamblea Nacional a presentar su memoria y cuenta. Léase el presidente de la República, que el Poder Ejecutivo, ahora va al Ministerio Público, y seguramente en los días sucesivos lo harán los demás poderes. Pero entonces los ministros no van, porque el presidente de la República les dice que no vaya. Sí, pero ayer fue convocado Reverol, que tiene que hablar, de verdad tiene que ser interpelado por muchas razones, pero Reverol se negó a ir, porque él tiene cosas más importantes que discutir y cosas mucho más importantes de las que ocuparse. La ministra de Asuntos Carcelarios también se excusó. Entonces, son personajes que tienen que ir, porque primero, si uno hace un balance de su gestión en sus respectivas dependencias, de las cuales han dependido de ellos, lo han hecho muy mal. Es decir, es increíble los datos que hay sobre la criminalidad en Venezuela. Es una cosa impresionante. Parece ser que cada 20 minutos hay un venezolano asesinado. Una cosa impresionante. Sí. 27.000 muertos el año pasado. Pero es que las comparecencias ante la Asamblea Nacional de los funcionarios públicos no es una situación de discreción. Todo funcionario público está obligado a rendir cuentas, a informar, claro, a ampliar. Los parlamentarios necesitan información de primera mano, tanto de las políticas, del balance, la perspectiva, los logros, los resultados, para poder inclusive ponderar en justicia el trabajo que está obligado a controlar y a supervisar. Entonces no es que los ministros deciden si van o no van, si acato o no acato, es que están obligados a ir. Claro, también es cierto que los ministros son órganos y entes subordinados al despacho del presidente de la República, es decir, dicho en maracucho, es el jefe. Si el jefe le dice no vaya y no comparezca, él también está obligado en cierta medida o en buena medida a obedecer a su jefe directamente, ¿no? Que también es el que maneja la política interna y externa. El caso es que la representación del pueblo es en el Parlamento, y el Parlamento es un organismo que ha sido elegido popularmente, por el voto popular. Esa es otra gran disyuntiva. ¿Por qué los que votan en contra del régimen no son pueblo? El pueblo es el que vota a favor del régimen. No, pues exacto, es una tontería. Es decir, entonces la representación popular, de acuerdo a la lógica del régimen, no está hoy día mayoritariamente en el Parlamento, sino que está en Miraflores. Y es un absurdo. El gobierno, todas las instancias del gobierno están en la obligación de rendirles cuentas al pueblo, que está representado en la Asamblea Nacional, tanto por los diputados de la oposición como por los diputados del gobierno, y ahí tienen que ir todos. No puede ser que Reverol se excuse, la ministra se excuse, el presidente del Banco Central se excuse. Hay una ley a propósito. Una ley de comparecencia. Y no solamente eso, hay una ley para que el gobierno dé la información que el país necesita para saber a qué atenerse. Y van a tener que hacer transparentes los datos que hasta ahora se han mantenido ocultos. Comienza el segundo mes del año y todavía no tenemos las cifras del Banco Central correspondientes al último cuatrimestre. Bueno, van a tener que hacerlo porque la Asamblea Nacional está aprobando una ley en la que el gobierno está obligado a informar de manera veraz, oportuna y además de manera transparente
los datos que hasta ahora no se han podido hacer públicos al país. Maduro ayer prometió acabar con la maldita corrupción de la burguesía parasitaria a través de la creación del llamado sistema centralizado de compras públicas. Ahí tiene razón Maduro. ¿Quién es la burguesía parasitaria? A ver, la burguesía parasitaria es llamado también en los bajos fondos boliburguesía. Esa es la burguesía parasitaria. La burguesía parasitaria es aquella que parasita bajo el amparo del gobierno. Aquella que se ha enriquecido velozmente, de manera rápida, de manera de vértigo, a velocidad de vértigo, por su paso por el aparato del Estado o por su conexión con el aparato del Estado. Tenemos ejemplos, pero mayúsculos. Alguien que tiene caballos en el norte, alguien que hace enormes fiestas, grandes fiestas en España. El presidente del Seguro Social, chico. Exacto. Que no se sabe dónde está, ni a quién responde, pero lo que se supo ayer. Yo no sé si es maldita burguesía parasitaria. Lo que sí, de verdad, está maltratando los dineros públicos es la corrupción. Ahora, fíjate tú una cosa. Un sistema centralizado de compras para combatir la corrupción. No, eso pero entonces, ya de por sí es un contrasentido, pero no habla para absolutamente nada del respeto y la obediencia que se le debe a una ley de licitaciones públicas que te obliga a que casi todo lo que va a comprar, adquirir el Estado venezolano tiene que licitar, ¿no? Tiene que ir a un proceso de oferta pública transparente donde deben intervenir todos los interesados en igualdad de condiciones y con igualdad de oportunidades. Pero entonces de esa ley no se habla nada, de lo que se habla es de un ente burocrático donde 1, 2 o 3 dedos son los que van a decidir a discreción. Y si de paso te decretan la situación de carácter de emergencia, pero peor sería pasar por gozo y curar los cientos. Sí, señor. Y finalmente, ya para irnos al corte, pues son las 6:55 de la mañana, están las declaraciones de Aristóbulo. Aristóbulo naturalizó la renta petrolera. La renta petrolera fracasó. Los que la han manejado no. El chavismo no ha fracasado, fracasó la renta petrolera. Pero el gerente de esta renta en los últimos 17 años, ellos no han fracasado. Es decir, dilapidar $1,5 billones de dólares en 17 años no es fracaso, según Aristóbulo. La renta petrolera fue lo que fracasó, pero el chavismo no. Y los que han manejado esta enorme renta no han fracasado. Obviamente que el modelo es lo que ha fracasado Aristóbulo. Así como fracasó el viejo populismo, también fracasó este populismo ramplón que ustedes han implementado en los últimos 17 años. Y fracasó en toda su extensión, y no solamente por la caída de los precios del petróleo, porque el fracaso del modelo se produjo mucho antes de la caída vertiginosa de los precios del petróleo. Cuando los precios del petróleo cayeron en junio del 2014, creo que fue en junio del 2014 o el año pasado, empezó el declive. Ya el modelo había hecho aguas. ¿Por qué? Bueno, porque las confiscaciones, las expropiaciones no funcionaron, no han funcionado, y las peores empresas son precisamente las que ustedes han manejado. Sí, yo creo que ustedes tienen que empezar por reconocer que eso que llaman socialismo del siglo XXI ha fracasado. Y no es que no ha habido socialismo. Lo que ha fracasado aquí es el socialismo que ustedes han implementado. Expropiaciones, confiscaciones, control del Estado de todos los intersticios sociales, de todos los ámbitos sociales. Eso es lo que ha fracasado. Por lo tanto, la renta no puede ser naturalizada. La renta es la renta, pero quienes la han manejado con criterios realmente de bodegueros es lo que fracasó en Venezuela. Vamos a una pausa. Los tigres de Aragua, o como las llamo yo, las águilas de Venezuela, le ganaron ayer 2-1 a los cangrejeros de Puerto Rico. Y buenísimo el juego. Yo me alegro por Eduardo Pérez, que realmente es una maravilla, chico. ¿Ese no es el manager de las águilas de Venezuela? Era. De las águilas del sur sí era. Vamos al corte. Bueno, aquí seguimos. Y estamos hablando, tenemos que hablar obligatoriamente del caso Pastor Maldonado. Bandera negra, dice el diario La Verdad. Sí, y ustedes disculpen que saltemos rápidamente después de estar hablando de cosas terribles, que es la crisis venezolana. Esto me parece a mí también terrible. Es que esto es parte, porque la crisis general, la crisis es de sociedad en general. Y este caso de Pastor Maldonado es parte de nuestra crisis, creo yo, porque Pastor Maldonado
no conduce este año, y creo que nunca jamás volverá a la Fórmula 1, porque realmente PDVSA no pudo pagarle la enorme deuda que tiene con Renault. Son 46 millones de dólares porque Pastor corre. Parece que Renault era Lotus, ¿verdad? Sí. No le pagó a Lotus y la Renault lo despachó. Sí, pero yo ahí tengo mis objeciones y como en el lenguaje este de la bandera negra vamos a hablar de la banderilla, ¿no? Primero yo creo que es una decisión inoportuna y a destiempo que atenta contra el piloto de Renault. Y ya de ahí te revela la de la mala fe. ¿Por qué digo yo que es inoportuna y a destiempo? Porque ocurre en el momento en el cual ya prácticamente todas las escuderías tienen amarrados sus pilotos de cara a la nueva temporada que comienza a mediados de marzo próximo, y entonces le impide a Pastor Maldonado que pueda ofrecerse en el mercado y al resto de las escuderías entrar en una especie de subasta, por contar para sus filas con el piloto, porque yo insisto que no es que PDVSA paga para que Pastor Maldonado corra, porque yo no puedo creer que sean intereses extradeportivos los que guíen y los que manejen la deportividad dentro de cada escudería. Es decir, yo no puedo creer que Pastor Maldonado, sin el dinero de PDVSA, no pudiera competir en la F1. ¿Por qué? Porque él tiene que tener un talento como conductor, tiene que tener una capacidad, unas habilidades y unas destrezas que todos hemos visto durante toda la carrera de Pastor en la F1. Él ganó un premio en Valencia. En Cataluña. En Cataluña, no, él, y ha llegado 2 o 3 veces en el podium, y etcétera, y tuvo una magnífica actuación en la GP2, o sea, talento, habilidad. Yo te digo una cosa, yo creo que tú pero está revelándose aquí, o por lo menos en el comportamiento malsano de la Renault, que en su escudería corre el que paga. Y es así. Y es así, yo creo que tú estás... O sea que si yo soy, imagínate que yo soy presidente de PDVSA y le ofrezco 50 millones de dólares por temporada a la Renault para que tú seas piloto, ¿tú correrías? Soy piloto, pero claro, en mi signo. Porque un carro de esto yo no puedo correr. Pero yo creo que tú estás sobrevalorando a Pastor Maldonado. Todos los pilotos del circuito Fórmula 1 dicen que Maldonado es un muchacho sumamente peligroso cuando se pone las manos al volante, que ocasiona accidentes innecesarios, es decir, Pastor es un problema para los demás pilotos, que corren un riesgo de vida o muerte cuando Pastor está en la pista. Yo creo que en la Fórmula 1 los pilotos han hecho una fiesta enorme y han sacado bandera negra, ¿cómo se llama? Banderillas, papelillos y globos de todos colores despidiendo a Maldonado. Yo creo que Maldonado tiene un enorme talento para chocar. Y si no es por PDVSA, Maldonado hace rato que hubiese estado fuera de la Fórmula 1. Pero esperemos ahora que con Magnussen Renault empiece a ganar carrera. A lo mejor, o a lo mejor no, pero lo que te quiero decir es que todos los pilotos, yo todavía no he leído ninguna información de algún piloto de la Fórmula 1 que diga Maldonado es... Lo envidia. Pero como lo van a envidiar si siempre llega de 13, 14, 15. Lo envidia. No, chicos. No sobrevaloremos, no porque sea, venezolano. ¿Cómo crees tú que los demás pilotos van a hablar bien de Pastor si es competencia? No, sino que fíjate, Vettel habla bien de Hamilton, Hamilton habla bien de Alonso. Esos son compañeros de equipo. Bueno, pero son rivales además. ¿Cómo se llama? Verstappen. Hay alguno que se llama Verstappen. Habla bien de Romero habla bien de Pérez habla bien de Salazar, de pilotos de la Fórmula 1, pero nadie, absolutamente nadie, mete las manos al fuego por Maldonado, porque Maldonado es un rival. Aquí vino a mostrar su carro en los próceres, él solito, no había más nadie. Y se llevó por delante unos pilotes que rompió... Pero yo cuestiono tus palabras porque Maldonado es un firme representante también de la generación de oro del deporte venezolano, la generación dorada. Precisamente, nada más hemos ganado una sola medalla de oro a la generación dorada. Pero vamos a conversar con Pedro Romero, arquitecto, ha sido funcionario importantísimo, que ha velado por el patrimonio cultural del Zulia. Es decir, tiene una alta, con demasiado celo a veces, inclusive. Sí, es verdad, con demasiado celo. Pero además porque el asunto de la vivienda, el problema de la construcción en el país, es decir,
está sobre el tapete hasta el punto de que estamos discutiendo hoy si los venezolanos quieren la titularidad de la vivienda o no la quieren. El gobierno dice que los venezolanos no quieren que les den ¿Tú crees que título, eso se discute, Ender? Si el venezolano quiere tener la propiedad No, de su yo creo que vivienda. todos los venezolanos quieren tener su casita, ¿verdad, Pedro? Claro, obvio. Todo el mundo quiere una casa, todo el mundo quiere un techo. Mi mamá decía, ¿quién te hizo rico? El que te vistió y te llenó el pico. Y yo le agregaría, el que te dio una casa también. Una casita. Una casita. Porque en verdad los venezolanos el concepto de propiedad lo tienen muy interiorizado, por eso es que estamos como estamos. Y Pedro, que conoce bien la ley, conoce bien el sector, nos viene a hablar sobre... Un puntico sobre el concepto de propiedad. Uno de los hitos transformadores de la humanidad a lo largo de la historia es precisamente el concepto de propiedad. Es inherente e innato al hombre querer tener, querer poseer, y en función de lo que se tiene y lo que se posee, querer cada día crecer y desarrollarse más. Es más, la propiedad de la vivienda, la posibilidad de obtener otro tipo de financiamiento y de créditos en función de la vivienda es lo que ha permitido el crecimiento y el desarrollo de las grandes familias. Sí, obviamente. De la gran familia. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Buen día, encantado de compartir con ustedes de tantos temas trascendentes. La vivienda, como tú dices, es un bien esencial, no hay que explicar mucho. Donde se consolida la familia, no solamente 4 paredes y un techo, como dice la gaita de mi ranchito. Se consolida la familia, si tienes una vivienda hay mayor seguridad, el tema de la salud, si tienes agua corriente, electricidad, etc. Todo es diferente a partir de la vivienda. Y obviamente, para tener seguridad plena de ella, necesitas la propiedad. Eso es indiscutible. Yo entiendo la iniciativa de la Unidad Democrática como absolutamente viable, posible y necesaria. Y creo que la resistencia oficial está fundamentalmente, primero, una interpretación política que no se puede sostener, ¿no? Tú no hiciste la vivienda, tú no se la puedes otorgar. Evidentemente los representantes de la Asamblea Nacional no son ejecutores de vivienda. Claro, no. Los ejecuta el gobierno. Es un argumento que no puede estar supeditando pues, el derecho El único que principal no a la termina de vivienda. entender que el gobierno es el gobierno y la asamblea es el gobierno. Ok, entonces yo creo que conceder la propiedad no está resultando tan sencillo porque obliga a develar todo lo que hay detrás de la llamada visión vivienda. ¿Qué es lo que hay detrás de la gran visión Bueno, vivienda? Que el gobierno se resiste. Bueno, a convertir a fundamentalmente propietarios a los porque beneficiarios. hay muchísimas dudas sobre las viviendas ejecutadas, sobre el número anunciado de viviendas. Esa es una, ¿no? Segundo, que si tú vas a otorgar propiedad, tiene que estar claro a quién se lo otorgaste. Y quien la recibió, si, digamos, cumplía con las condiciones sociales para recibirla bajo los parámetros que se otorga ese tipo de vivienda. Está demostrado, este es un tema estudiado, lo ha estudiado mucho los compañeros de la Facultad de Arquitectura de la Central, Marco Negrón, entre otros, que hoy en día una buena parte de la vivienda ya no está habitada por la persona a quien se le asignó originalmente. Quiere decir que hay una traslación, por lo menos del derecho al uso, y en ese sentido hay un mercado allí oscuro, ¿verdad? Mercado negro. Que no es transparente, evidentemente. Bueno, negro no, un mercado, aquí no, la palabra Secundario, negro, secundario. un mercado secundario. Exactamente. Eso no impide que la vivienda sea un bien que se transa normalmente. Lo otro que vas a evidenciar, y va a ser un problema para los proponentes de la ley, es que la titularidad no va a ser fácil de otorgar porque muchos de esos desarrollos se realizaron sobre terrenos que no se ha resuelto el tema legal de esos terrenos. Digamos, la urgencia, la emergencia, como quieras llamarlo, llevó a ocupar terrenos públicos, privados, incluso en Maracaibo, áreas verdes, etcétera. En el Pinar se intentó, bueno, el loteado de la Universidad del Zulia, y son temas que desde el punto de vista jurídico no están resueltos. Entonces, ¿cómo formaliza legalmente una propiedad si tiene esa dificultad de origen, ¿no? La tenencia de esos terrenos? Se puede discutir si el millón de viviendas se realizó o no, pero hay evidencias que te dicen que no. ¿Cuál es el promedio, profesor, de habitantes por familia o de componentes de la familia en Venezuela? Son unas 5 personas. 5 personas. Si estás hablando de 1 millón de personas, estamos hablando de 5 millones de personas.
5 millones de personas es 3 veces Maracaibo. O sea, se construyó 3 veces el volumen de vivienda de Maracaibo o 2 veces el volumen de vivienda de Caracas. Lo que se ha evidenciado es que, por ejemplo, programas que siempre se han hecho, pero que no son viviendas nuevas y no puedes contabilizar como viviendas nuevas, mejoramiento de barrio, patria tricolor, etcétera. Barrio nuevo, barrio tricolor. Exacto. Ya tú ocupas un inmueble, te dan una ayuda, vienen materiales, etcétera, en algún dinero y consolidas eso. Eso se está contabilizando como nuevas viviendas y nunca se contabilizaba, porque evidentemente no es una trampa estadística. O sea que pudiera hay un manejo estadístico. O sea que pudiera estar duda. ocurriendo como hace el INE, que dice que cualquier persona que reciba reiteradamente cualquier tipo de asignación por cualquier tipo de actividad. Es un trabajador activo. Ya es un trabajador activo y ya es una fuente de empleo permanente. Pero que has dado con un símil sí. clarísimo. Eso ocurre en esa contabilidad. Lo otro es que, extrañamente, no se ha planificado, pues se ha hecho en función de una misión que se montó, que tiene toda la justificación social, eso no lo podemos acá cuestionar, pero que la motivación estuvo acompañada de las oportunidades electorales, entonces eso llevó a actuar y ocupar de cualquier manera. Es diferente hacer vivienda que hacer ciudad, o sea, no puedes ver el tema de vivienda como un tema meramente cuantitativo, o sea, yo voy a abatir una cifra déficit, sino como un problema cualitativo. Se trata de hacer ciudad, la vivienda no es un elemento aislado. Y entonces tú observas que buena parte o la mayor parte de esos desarrollos no cuentan con los servicios elementales que deben tener. Yo recién fui a la costa oriental del lago y fui al desarrollo del Benito, que es un complejo muy grande. Entonces estás hablando por los anuncios que están allí, de unas 7.000 viviendas. No todas están concluidas, hay muchas por concluir en etapa media o intermedia de construcción, y casi estoy seguro que están contabilizados como terminadas, como ejecutadas. Y un desarrollo de 7.000 personas, de nuevo, multiplícalo por 5, son 35.000 personas. La pirámide poblacional venezolana, por lo menos el 10% son niños en edad escolar. Cuando me pongo a ver los servicios, hay una escuelita, donde evidentemente no pueden entrar 7.000 niños. Ni el resto. Exacto. Y el comercio vecinal, el comercio inmediato, la panadería, la farmacia, etcétera, no existe. Y además, y los espacios públicos, pues, de parques, etcétera, a escalas de esos desarrollos, no aparecen. Además, tendría que añadir... ¿A qué crees tú que obedece eso que, si se puede llamar planificación, de esos desarrollos cuando no cuenta con ninguna... bueno, porque ningún elemento importante? No obedece a una planificación que, por ejemplo, integre con ese concepto de ciudad todo lo que debe estar asociado al a lo mejor sí, lo que pasa es que el interés que priva es el interés político, el interés de la oferta electoral. Y lo otro que ves es que hay emplazamientos dentro de los espacios que te pueden brindar los centros urbanos, caso de Maracaibo o de Caracas, y emplazamientos en lugares distantes de la ciudad, ausentes totalmente de servicio. Por ejemplo, en el caso del Menito, ahí no hay ningún servicio inmediato. Entonces, se tendrán que apoyar fundamentalmente en los apoyos urbanos más cercanos, porque no tienen esos servicios inmediatos. Recuerda que comenzando esta gestión de gobierno, principios de los 2000, del 2000, el esquema era otro. El esquema era un poco negar a la ciudad, o sea, la ciudad como un elemento negativo, que es de conocer de alguna manera la historia de este país. Nosotros nos hicimos urbanos durante el tiempo petrolero. Iniciado el petróleo, apenas el 17% de la población era urbana, el resto era rural. Hoy en día esa relación se invierte y más del 90% de la población venezolana habita en ciudades. Grandes y medianas. Exactamente, habita en ciudades. Entonces el primer esquema fue aquellos desarrollos que se llamaban Sarao, Saraíto, que de alguna manera intentaban restringir la inversión en la ciudad. Se planteó incluso la posibilidad de no seguir con el desarrollo de la línea del metro que estaba en ejecución para ese momento en Caracas, cosa que no fue posible porque quien financiaban los franceses dijeron no, ese dinero es para el metro, si no hay financiamiento. Y el esquema era detener el desarrollo de la ciudad y luego
unidades productivas de unos 20.000 habitantes, tal vez esa experiencia, ¿sí?, de los israelitas, de los kibbutz, etcétera, que creas poblados, pero que son sostenibles. Pues tienen, son autosustentables, exacto, ¿no? Van acompañados de una actividad productiva. Ese fue el primer esquema. Pero un buen día eso se olvida, la parte de la falta de consistencia, y entonces te declara, en Caracas cabe otra Caracas, ¿sí?, que contradice totalmente el principio orientador con que se inicia, y empieza a violentarse totalmente los esquemas urbanos. Y aquí tengo que decir algo. Las alcaldías, que son los competentes por ley, lo establece la Constitución, el artículo 168 y 78, no recuerdo, que son los que tienen que guiar todos los esquemas y usos urbanos, están absolutamente silentes. Misión Vivienda hace vivienda en cualquier lugar de las ciudades y las ciudades no reaccionan. Independientemente de que el gobierno central te atienda o no, pero tienes que hacer valer tu competencia. Entonces hacen viviendas en áreas verdes, fuera de áreas urbanas, en zonas industriales. En la Universidad del Zulia. Dentro de la Universidad del Zulia. Eso es lo menos coherente y planificado para una ciudad. En conclusión, siento que hay un desprecio por el conocimiento, en este caso por el conocimiento del tema y del hecho urbano, y priva fundamentalmente una meta que te trazas, en este caso... 1 millón. Exactamente. 1 millón de viviendas. Un número, te fijas un número, pero no estás para nada construyendo o haciendo ciudad. La gente que va a ir a marchar, que va a atender la convocatoria del presidente de la República, ¿está clara en contra qué es lo que va a marchar y por qué es que va a protestar? Porque yo no conozco todavía a plenitud el contenido de la ley, el espíritu y el propósito de la ley, que apenas se discutió por primera vez en la Asamblea Nacional en estos días. Entonces me pregunto, ¿la gente sabe lo que va a reclamar? Porque lo que hemos tomado a chanza como eslogan de que la marcha es no queremos propiedad, no queremos propiedad. Básicamente, tú no tienes que explicar nada a la gente. Esa es una cosa tan esencial, tan fundamental, que acompañará una comparsa. Pues, acompañará un llamado y un compromiso, en este caso de carácter político. Porque lo que se argumenta es que si das la propiedad, adquiere plenamente el carácter de mercancía y en consecuencia, ¿verdad?, puedes venderla, traspasarla. Entra en el mercado, entonces va a venir el vivo inmobiliario que te lo va a comprar por nada o qué sé yo. Y entonces se va a perder ese bien que el Estado le ha concedido. Pero tú tampoco puedes pretender que una familia se congele eternamente por generaciones a habitar una vivienda. Un poco el desarrollo de todos nosotros, ¿cuál fue? Bueno, claro, uno comienza, vive con los padres, después se gradúa, vive alquilado, después vive en una cosa pequeña, y en la medida Pedro, que tú vas desarrollando, vas cambiando. Y siempre desde el punto del plano teórico, ideológico, como manejan ellos estas cosas, ¿no? Si yo lo que quiero es evitar que tú mercantilices para que puedas disponer de esa vivienda más adelante con otro tipo de negociación, cederla, traspasarla, venderla, para tú tratar de mejorar con los réditos que ella te brinda. Es decir, al no darle la propiedad, también le estás diciendo, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, hipotéticamente hablando, yo puedo disponer de ese bien para un mejor uso y disfrute del que tú le estás dando, porque mis intereses ahora cambiaron. Mientras no sea tuya, tu propiedad está sujeto a cualquier tipo de intervención, como los señores de los taxis. Bueno, tráeme los taxis para acá. Ahora, Pedro, tú conoces bien esos desarrollos, por lo menos teóricamente, sabes cómo están hechos. Sí. ¿Tú crees de verdad que una vez que esa gente tenga título de propiedad de las casas, tú crees que alguien, más o menos de clase, vaya corriendo a comprar la casa en esos desarrollos, que a veces hay una fotografía increíble, infame, donde hay un apartamento donde el lavaplato está al revés, donde la tubería está del lado donde supuestamente está la gente lavando los platos? Bueno, usualmente tú compras un bien, un inmueble, y haces las transformaciones que requiere para enderezar el lavaplato. Enderezar el lavaplato. Eso no sería mayor problema. Lo que pasa es que no se partió tampoco de un sistema de elegibilidad, es decir, un registro donde socialmente se determine la condición de la persona a la cual está beneficiando con el programa de vivienda.
Y eso va a quedar evidenciado cuando tú vayas a otorgar propiedad, evidentemente. Vas a ver quién la habita realmente. Que a lo mejor es diferente a quien se le dio el beneficio originalmente. O no cumple con el perfil. Esas cosas van a quedar clarísimas. Ya. Lo de cumplir con el perfil, vale, te voy a poner otro símil. Yo tengo un amigo que en su vida pensó que él iba a ser taxista. Un día lo llama un amigo y le dice, chico, dame tu cédula y tal. Y dice, ay, para que no es que tengo la posibilidad de agenciarte un taxi que no sé qué y tal. Mira, tú tienes tantos bolívares y tal que para la cuota inicial. Sí, como no, ¿te interesaría? Claro que me interesa, que no sé qué. Y tiene su taxi parado ya en la casa. Pero él nunca... Pero él no lo trabaja. Bueno, él dice que no trabaja, pero yo lo veo salir poquito en la mañana y lo veo salir un poquito en la tarde, pero no es la rutina. Pero él nunca dijo, yo quiero ser taxista, me voy a meter a taxista. Lo que pasa es que de un día para otro, yo vi un taxi gracias a un amigo. Pero fíjate qué cosa tan contra natura, es decir, porque negarle la propiedad a alguien es una cosa contra natura, porque tú quieres tener tu casa, yo quiero tener un carro, el otro quiere tener lo que sea. Yo le decía ayer a Ronald y a los amigos que nos están viendo que las especies, inclusive los monos, los perros, yo tengo un perro que va marcando territorio, cuando sale a la calle, él va orinando casa por casa a una cuadra, marcando territorio, porque el sentido de propiedad es un problema realmente de toda la especie zoológica, pues, sí. Incluyendo, y por supuesto más a los humanos que son capaces de racionalizar todo. Ahora, en base a qué cepo ideológico yo empiezo a negar un principio fundamental para la gente, que es la propiedad. Entonces, eso prácticamente, yo me pregunto cuántos votos perderá Maduro, en dado el caso, con este problema de la propiedad, de la no propiedad. Suponte que tú vas a limitar la posibilidad del traspaso inmediato. Bueno, lo puedes colocar como una de las condiciones. El bien no puede ser traspasado inmediato, en tanto tiempo. Pues. En 2 años, 3 años, 5 años. Entonces das una orden a los registros, no se puede registrar ventas, etcétera. No, pero inclusive Julio Borges... O sea, hay mecanismos para lograr eso. El proponente de la ley, Julio Borges, ha dicho que va a tener esas reservas. Ahora, hay 2 registros de ese registro. El que emana de la Asamblea Nacional, que tiene ya su propio registro para asuntos de la propiedad, y hay el registro de la Gran Misión Vivienda. Rápidamente lo están implementando ahora. Bueno, pero fíjate, y ahí va a haber una incompatibilidad, eso no va a casar. Pues. Son informaciones de origen distinto. El que tiene la fe pública es el sistema de registro de notaría, el que regula el Código Civil. Sí. Ahora bien, hay que tener presente lo siguiente. En este país, una buena parte del inventario de las viviendas nacionales son viviendas de carácter informal, comenzaron sí con una ocupación no clara del terreno y la persona en la zona periférica, en la zona de barrio, fue consolidando ese bien. De eso tenemos mucho. ¿Cuál es el déficit de vivienda en Maracaibo, Pedro? No lo sé exactamente, no puedo darte un número contundente, ¿no? Pero yo estimo que puede estar en un 15%. Pedro, pero últimamente las alcaldías y la alcaldía, por lo menos, hablemos de lo que yo conozco, las alcaldías en el estado Zulia y la gobernación del estado Zulia han ido regularizando un poco todo eso que tiene que ver claro. con los terrenos donde están eso, y una de las grandes conquistas ha sido precisamente que gracias a las acciones que se han cometido dentro del Consejo Municipal, que se han desafectado, se han liberado los ejidos, se le han podido dar los títulos de propiedad de la tierra. Claro, un proceso en el cual tú vas integrando a la formalidad, tanto jurídica como de ciudad, esas zonas que se desarrollaron bajo prácticamente sin ninguna planificación. Pero fíjate lo distinto. Comenzando el CONAVI, Consejo Nacional de la Vivienda, que ahora todo eso quedó integrado en el Ministerio de la Vivienda, se inicia con un equipo y con un programa excelente, estoy hablando del año 2000, donde participan profesores de la Central, de mucha tradición en el estudio de la vivienda de carácter social, Teolinda Bolívar, Josefina Baldó, que fue su presidenta, Federico Villanueva, ¿sí? Además, todos con una orientación política cercana al gobierno, y personas que han dictado pues, en el país líneas claras sobre esos temas, pero apenas tuvieron esa responsabilidad en los 2 primeros años, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tendencia fundamental a hacer las cosas bien, a planificar, a no responder a los lapsos
perentorios que te va reclamando la situación política, sino a la racionalidad que demanda eso. Yo diría que entre el 60 o más por ciento de las viviendas en Venezuela que están principalmente en las zonas periféricas, ¿no? Entonces el programa que se tenía allí era la integración de esos espacios urbanos a la ciudad formal. ¿De qué manera? Bueno, planificando. Entonces tú no llegabas a consolidar el barrio porque podías consolidar situaciones que no eran deseables. Entonces, por ejemplo, ¿cómo continuar una infraestructura? ¿Cómo continuar una vía? Seguramente tendrás que, ¿sí?, trasladar algunas de esas viviendas del barrio para poder tener ese trazado de infraestructura que tú requieres. O pueden estar, como ocurre con muchísima frecuencia, en zona de riesgo, al borde de una cañada, en un terreno inestable. Entonces, el diseño incluía, ¿sí?, la integración por la continuidad de los trazados viales, infraestructura, vialidad, y una mayor densificación, es decir, en aquellos espacios que te lo permitía, poder colocar mayor cantidad de población, pero racionalizando esa ocupación. No decías voy a tumbar el barrio y hacer uno nuevo. Esos esquemas se abandonaron muy temprano. Pero vamos a hablar de esto al regreso de los comerciales. Seguimos profundizando en esta cuestión, porque Mario no ha puesto de todo. ¡Comerciales! ¡Oye! Estamos conversando con Pedro Romero, arquitecto y profesor universitario y un montón de cosas más, Pedro. Sí, amigo de Roja, no sé si eso es bueno o malo. Amigo de Roja también, pero Roja... Ya viene Roja. Volvió, dice la gente. Pero esta ciudad es fea, ¿verdad? Tú eres arquitecto, yo la miro quizás desde otra óptica, pero esta ciudad me parece fea. Se han hecho planes para mejorar la Plaza Baral, por ejemplo, que fueron removidos sus pisos para hacer otra cosa. Se quitaron los tarantines que había, están otra vez los tarantines. El piso que se hizo ya está igualmente sucio que como estaba antes. Aquello es un caos, de verdad que es un desorden enorme. Pero estamos esperando que venga la feria del 2016 para renovar la promesa. Bajo la mirada impasible de los atlantes, ¿verdad? Es decir, ¿por qué, chico? Esta es una ciudad con un karma terrible. Parece que nadie la quisiera. Oscura, llena de basura, crece de espaldas al lago, pero de manera increíble. El lago tampoco se respeta, es decir, se ensucia con cualquier cantidad. Yo vi el año pasado, a mediados de año, más de 1 millón de botellas plásticas que iban hacia San Francisco, creo que es, ¿no? Pasaban por toda la vereda del lago, porque las botellas también pasaban por la vereda del lago, se iban hacia el sur. Pues, esto es una ciudad que parece poco querida por sus gobernantes, me refiero a los gobernantes locales y regionales. Entonces, ¿qué se puede hacer con una ciudad que es poco respetada por sus autoridades, poco querida, poco amada, y además por sus habitantes? Porque si hay alguien fagocitario con la ciudad, es el maracucho también, que es de verdad se fagocitosa y con su ciudad se la come, y la digiere a pedacitos, poquito a poco, ¿no? Y la maltrata, ¿no? ¿Qué hacer con esta ciudad? A ver. Bueno, hay muchos ejemplos de ciudades en condiciones más críticas que Maracaibo, no lejanas, cercanas, inmediatas, que han visto una mejoría impresionante. Cabima, los cabimeros quieren mucho Cabima, seguramente, sí, bajo tu óptica. Por lo tanto, hay que tener confianza en que eso es posible. Lo que hay que tener es claridad de propósito, que es donde estamos fallando. Si no tienes un norte claro, si no tienes un plan definido hacia dónde debe conducirse la ciudad, nunca vas a alcanzar ese objetivo. El famoso dicho oriental, ningún marinero tiene el viento a favor si no sabe dónde va. Puede haber mucho viento, pero no va para ningún lado. Algo así siento le pasa a Maracaibo. Entonces, cuando tú lo puedes leer incluso en los eslogans que construyen los políticos, ¿no? La primera ciudad de Venezuela, pero en relación a qué y qué significa eso, ¿no? El sitio de Venezuela. O el sitio de Venezuela, o la verdadera fuerza del pueblo. ¿Cómo se llama? ¿Luz y qué? O por el Zulia que queremos, qué sé yo. Entonces, al no tener claro ese norte, evidentemente vamos hacia ninguna parte. Hacia ninguna parte. Empezando por ahora, ahí. yo Segundo, sí creo... hay un tema de competencias
quien debe fijar ese norte fundamentalmente es la ciudad. Y la Constitución le da esa competencia. Y eso no está manifiestamente expresado hasta alcanzar hacerse compromiso de todos los ciudadanos. Esa sería la primera cosa para notar, ¿no? Y segundo, que comentaba un poco antes el tema del Paseo Ciencia, que el político se ha preocupado por dejar su impronta, más no por la ciudad. El caso del Paseo Ciencia para mí es emblemático. El Paseo Ciencia es la intervención de modernización de la ciudad del 82, el presidente Caldera en su primer ejercicio, 72, 82, no recuerdo, 72, 72, sí. Después del famoso crimen del derrumbe del Saladillo. Ok, que con ese costo tan alto en términos de la afectación de ese sagrado patrimonio maracucho, se crea un espacio verde que pretendía integrar fundamentalmente valores esenciales del centro. Aquí me detengo un poquito. Para la época, hoy en día esto no ocurriría, porque el patrimonio llamado doméstico, coral, como el Saladillo, no podría ser agredido. En el 72 sí, no tenía las leyes que lo protegieran y el concepto era los monumentos nacionales, eso es el patrimonio, lo demás no. Entonces dejaron todos los referentes emblemáticos, bien edificios públicos, religiosos, teatro baral, etcétera, y las casitas pues cedieron hacia un espacio de carácter público. La intención era integrar en ese único espacio que tú pudieras tener una percepción y la posibilidad de trasladarte, como dice la gaita, desde San Juan de Dios, pasando por Santa Bárbara hasta el Empedrado. Se disiparon los muros que antaño las separaban. Exactamente. Ellas nunca se miraban, Santa Bárbara y la China. Exacto, ese fue el criterio. Tú podías estar de acuerdo o no. Evidentemente nadie estuvo de acuerdo con la destrucción, pero desde el punto de vista urbano había un planteamiento claro. ¿Qué tienes tú ahora? Eso fue seccionado, entonces Rosales quiso dejar su impronta, entonces nos construyó el primer lugar. Y lamentablemente no pudo llegar hasta San Sebastián. El monumento de la Virgen llegó hasta San Sebastián. ¿Sí? Y allí se llevó por delante todos los árboles sembrados en el 72, de 30 años, no quedó uno. Se llevó por delante las obras de arte de Lía Bermúdez, de Pedro Vargas, de Soto, de Víctor Valera. Es como si en Bogotá o en Medellín llegara alguien y le pasara un tractor a las obras de Botero, por ejemplo, ¿no? Eso se hizo en Maracaibo y prácticamente nadie reclamó. Luego se hace los que reclamaron fueron estigmatizados, inclusive la propia creadora, Lía Bermúdez. Ok. Luego se hace el segundo tramo que va de Santa Bárbara hasta Plaza Bolívar. No llega a Plaza Bolívar. Son un tramo como de 2 manzanas equivalentes, ¿no? Que ahí se fue, a mi juicio, un poco más inteligente. Se entendió que el monumento era, por ejemplo, la iglesia de Santa Bárbara. Entonces tú haces un trabajo de pisos, de paisajismo. En función de la iglesia. Exacto, de resaltar ese valor. Pablo Pérez. Sí, en tiempo de Pablo. Nosotros podemos dividir la historia reciente. Exactamente, ahí voy. Ese tramo, yo creo que bastante inteligente, ¿no? Y luego el otro tramo. Que corresponde ya a la gestión Arias. Gestión Arias, pero que estuvo un tiempo durante la gestión eso tuvo un tiempo en manos de Pablo Pérez y este señor se opuso rotundamente. Me puse en todos los tramos, menos en el segundo, porque ahí fíjate la diferencia. Okay. En Santa Bárbara lo hicieron bien. Y dan una vista para la fotografía. Buscaron recuerdo a Roberto Estiu y a Yo he visto unas gráficas. Marni Soto, especialista en estos temas, para que hicieran ese trabajo. Pero no se hizo lo propio en el último tramo que llega, el que está frente al Teatro Baral, hasta Plaza Bolívar. ¿Sí? Entonces tuvo un tiempo confinado allí con unas latas, luego se saneó. Pero fíjate, allí el planteamiento que tenía el proyecto de Pablo Pérez era lo que llamaban una especie de paseo de los ilustres, en la cual, pues, los connotados Zulianos, Baral, Udón Pérez, etcétera, etcétera, tendrían expresión allí. Era como un solo eje con las bases y los bustos de los personajes. Y en la primera intervención que hace Arias, cuando está en el Cruz Leonardo Monsalve, lo cambia totalmente. Decapita a los ilustres y plantea el
algo así como el Paseo de los Libertadores. Y ahí va a estar Zamora, etcétera, 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 etcétera. Incluyendo Maizanta, no podía faltar. Seguramente. Entonces, ante eso uno también hizo oposición, ¿me entiendes? Y luego lo que se hizo fue, ante tanta presión, Decapitar a los libertadores. se llevaron a todo el mundo, ni Tigres ni Trujillo. Exactamente. Ni Ilustres ni Libertadores. Ahora, Pero quedó algo absolutamente anodino, se llevaron la mayor parte de los árboles. ¿sí? No, tampoco sembraron grama. Exactamente. Eso no es, eso es lo que llama la atención, Pedro. Porque eso requiere otra definición, ¿verdad? Y otro porque eso es lo que nos llamó Pero la en atención conclusión, a nosotros, es que tanto tiempo con aquellas latas, y cuando al fin develan las latas, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué era lo que ¿qué hay aquí? Bueno, eso se transformó en un sanitario. Ok, pero gigantesco. para ir a la idea central, lo que era un único espacio desde el punto de vista urbano, que era el Paseo de Ciencia, Quedó ahora seccionado, ¿no? seccionado en tres cosas que lo que expresan es el momento, digamos, o la impronta que quisieron dejar tres gobernantes que no entendieron que ese es un espacio ciudadano de una cualidad que demanda Salvando las distancias, un chicos. solo proyecto y una integración. Salvando las plena, ¿no? distancias, eso ha podido ser algo como lo que hay en Washington, que va desde el monumento a Washington, que es el obelisco, hasta el monumento donde está Abraham Lincoln, que en los intersticios están los homenajes escultóricos y tal que se le hacen a cada uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos. En el mall. Y para terminar, lo que remata es Plaza Bolívar. Hay intervenciones en Plaza Bolívar, las hay, pero todavía no se ha expresado cuál es el proyecto. Es No decir, terminan nunca. Hubo una intervención parcial del pedestal de la base del Libertador, de la Ecuestre, se descubrió y se dejó a la vista el pedestal original. Pues, del siglo anterior. Pero no está claro qué va a pasar con el resto de la plaza. Entonces el temor es el de siempre, Claro. que te vayan a afectar, que eso no Ahora, tenga... se ha invertido mucho dinero. ¿Perdón? Se invirtió mucho dinero entre Plaza Baral, Plaza Bolívar. Debes conversar con Gerardo Antunes, Mira, que creo que tiene no, la información no al tengo- detalle. Yo no tengo Porque nadie rinde referencias cuenta, nadie rinde de esas inversiones. Pero fíjate que Evidentemente estarán presupuestados. Plaza Baral es otro tema y se casa con el malecón. Maracay es una ciudad-puerto. Es una ciudad-puerto. En consecuencia, malecón y Plaza Baral Es un solo espacio. Es un solo espacio. ¿Qué ha venido ocurriendo? Que el malecón ha prevalecido el uso de puerto y eso no es puerto. Voy de nuevo. Busquen el plan de desarrollo urbano local de la ciudad. Busquen la zonificación del malecón, ¿sí? Y creo que es PRD, Parque Recreativo Deportivo. Es la misma zonificación que tiene Paseo del Lago. Pero el puerto se empeña en estar ahí. Primero construyó un muro que por reacción de la ciudad y un poco de personas lo quitaron. se bajaron, se pudo bajar y ahora se hizo una reja, ¿no? Y es como el chiste de la vieja, ¿recuerdan? La señora... Que Sí, que no son los son los mangos, mangos, es es la la cerca, es la cerca. cerca. Pero yo en este caso digo, no es la cerca, es el malecón, es la integración, malecón. Con la plaza. Y el primer paso tiene que ser, y no requiere un solo bolívar, simplemente que se revierte el uso, que la autoridad portuaria, por el reclamo de la ciudad, devuelve ese espacio a la ciudad, porque así ha sido históricamente el malecón integrado a la Plaza Baral, y porque legalmente, de nuevo digo, vayan al plan, ese es un espacio de carácter público colectivo, eso no es un puerto. Entonces, hay una relación lago-ciudad-génesis de origen que tú no puedes negar. Y ahí entramos a otro tema. ¿Cuál ha sido fundamentalmente el problema de la ciudad? Se ha dicho miles de veces. Hay una separación de la ciudad del lago. Tú Como decía Elías, vives en Maracaibo y perfectamente te puedes ir y no sabes que el lago está allí. Como Sí, dice, cómo no, como claro. dice Elías Bermúdez, hemos crecido y nos hemos desarrollado de espaldas al lago. Claro, se pueden revertir esas situaciones, no plenamente, pero se pueden mejorar. Hay varias estrategias. La que utilizó el presidente Caldera en su primer gobierno fue el paseo del lago. Me gusta llamarlo más paseo que vereda. Vereda es como una... Ahora hay una contradicción ahí porque quedó vereda el nombre, pero todo el desarrollo que ha hecho Arias posteriormente se llama paseo. ¿A qué obedece eso? No lo sé. Pero bueno, ahí la estrategia fue... Capricho. Ahí la estrategia fue, desde el punto de vista de tecnología, pues, Claro. rellenar el lago.
eso tiene sus afectaciones de carácter ambiental, pero si tú modelas el comportamiento que va a tener, eso es perfectamente factible. Hay muchas ciudades donde eso es así. Hay otros espacios que tienen cualidades diferentes que pueden permitir esos niveles de integración. El puente Nigale. Eso existe. Por lo menos existe. 3 primeras piedras. Existe el contrato, las primeras piedras. La primera boya. Y también hay una parte de pilotes que se han hecho. Suponte que alguna vez se termine. Eso va a llegar en el puerto del Palmarejo de este lado, de Mara, ¿sí? En Santa Cruz exactamente, un poquitito más al norte. Eso quiere decir que si esa vía, que luego sigue y enlaza pues con la troncal del Caribe hacia allá, hacia Colombia, y luego enlaza con la Falcón Zulia va a enlazar. A ver, todo ese espacio de Mara a Maracaibo va a empezar a tener una presión urbana muy grande. Claro. Y ese borde se va a ocupar de cualquier manera. Entonces hay que ser previsivo, hay que planificar para que esa ventana de relación con el lago, ¿sí? esa línea del lago entre Mara y el norte de Maracaibo, pues pueda tener un uso coherente, adecuado. La Peonía, que hoy en día es un límite, quedaría prácticamente como un espacio dentro de la ciudad. Pero tienes que caerle delante ahora, y que ese sea un gran espacio público para la ciudad. El gobernador Arias, por ejemplo, creo que ha estado acertado con la iniciativa de Espacios para la Vida y la Paz, que es fundamentalmente intentar rescatar espacios de uso público de carácter verde, ¿sí? Bueno, está lo que ustedes comentaron sobre la segunda etapa del paseo y la etapa del paseo 3, que está por lo que era el antiguo Gonzaga. Algunos otros espacios verdes que se han intervenido o se han creado por la Circunvalación 1, por el Hospital General del Sur. Entiendo que hubo una contribución, aunque el Jardín Botánico lo maneja una fundación de carácter privado, pero hay un apoyo de gobernación. Lo maneja el Rotary, pero ha sido decisiva la participación. ¿Por qué es importante? Porque tenemos una relación área verde habitante, área pública habitante muy baja. Tenemos apenas 2 metros de área verde. Deberíamos tener 15, 20. Eso hay que aumentarlo. Vuelvo a las peonías. Entonces, en la peonía, tú tienes una posibilidad, actuando por previsión, de tener allí un excelente espacio verde que pueda llevar a 7 a 8 metros la relación área verde habitante. Nos quedó pendiente, porque estamos llegando al final del programa, el asunto del OTA de la universidad que ha sido intervenido por la Misión. Sí, muy breve. Fue afectado por un decreto ministerial para fines de vivienda, dentro de lo que hemos comentado del programa de vivienda. La universidad legalmente ha acudido al TCJ. En primera instancia no tuvo efectividad el reclamo de la universidad, sí un voto salvado de uno de los magistrados de la sala, y ahora está en el proceso del contencioso administrativo. Un tema complejo que necesitaría otro programa para extenderlo, pero básicamente el esquema es el mismo, es decir, pretender insertar vivienda en espacios que no tienen una cualidad para ello. Ya para finalizar, ¿habrá manera de que la ciudad le pida a, no sé cuál sería la autoridad que nos podría devolver, las sillas a la basílica? Las sillas anteriores a la basílica. Digo, porque estos días fui a la basílica por puro. Mira, qué cosa tan increíble. Esas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Los bancos. Los bancos de la iglesia. Eso es una cosa, yo no sé quién fue a quién se le ocurrió. Yo no formó parte de la intervención del monumento a la Chinita. Sí, evidentemente algo que no debió ocurrir, porque se pierden los conceptos. El monumento es la basílica, no las bancas. ¿Entiendes? Y algo así ha pasado. No se entiende que el monumento es lo que está presente y tú lo que vas es a hacer una expresión, digamos, que resalte el valor original y no tratar de imponer allí algo que no tiene absolutamente nada que ver. No solamente te molesta, como tú dices, ¿no?, sino que el espaldar de la silla del frente lo tienes aquí. Claro. Sí. O sea, que no tiene ninguna una cosa increíble. No, de verdad, ¿no? Te digo, yo fui a la iglesia por razones, la hija mía tenía que ir, que sí, yo la acompañé, pero te digo, salí con dolor en la espalda, yo creí que tenía Zika.
Rosario de la Basílica. Ender, antes de irnos, hoy es el día de la Virgen de la Candelaria, acude a tu iglesia y enciende tu vela y promulga tus intenciones. Quiero decir a la gente que estamos en telered.tv, en Oriente. Así que, de nuevo, estamos casi a nivel nacional. De nuevo. Chao. Hasta luego.